Recibas un cordial saludo a este su curso de técnicas de implementación de agricultura urbana. El día de hoy desarrollaremos nuestra sesión número 5, en la cual trataremos temas relacionados con la materia orgánica y su tratamiento para poder ser utilizada en la producción de nuestra agricultura. Entonces sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Técnicas para el establecimiento y manejo de la agricultura urbana, sesión 5. Instructor Edison Jair Olaya. Entonces, continuando con nuestro curso, revisemos la introducción para este capítulo. Entendiendo que la base de todo sistema agrícola sostenible es un suelo fértil y saludable, el recurso edafológico, que es el suelo, junto con el hídrico, que es el agua, son fundamentales para hacer frente al reto de mejorar la seguridad alimentaria en todo el mundo. En esta sesión conoceremos el compost como un elemento que mejora la fertilidad de los suelos. ¿Qué es la materia orgánica? Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. Pueden ser hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de microorganismos como bacterias, hongos, nemátodos, que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus propias células al morir. Entonces veamos el concepto claramente. Es básicamente todo tipo de material de origen animal o vegetal, restos, residuos o descomposiciones que han hecho algún tipo de organismos. Ahí en la foto podemos ver básicamente un tema relacionado con residuos de cocina que para nuestro caso sirven para la elaboración de nuestro compost. ¿Qué le pasa a la materia orgánica? Estos materiales inician un proceso de descomposición o de mineralización y cambian de su forma orgánica, es decir, de ser seres vivos, y pasan a una forma inorgánica, es decir, se transforman en minerales solubles o insolubles. Estos minerales fluyen por la solución del suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos o estabilizados hasta convertirse en humus, mediante el proceso llamado humificación. Bueno, entonces vamos viendo que la materia orgánica que llega al suelo se va transformando y va pasando o cambiando de forma, de esa forma que conformó un ser vivo a una forma inorgánica. Estos elementos fluyen por el suelo y de esta manera es que pueden ser aprovechados por las plantas y por los organismos que están en el suelo, quienes ayudan a estabilizarlos, es decir, a volverlos de una manera que no generen impactos negativos, y se transforman en humus a través de un proceso que se denomina humificación. A mano derecha podemos ver un modelo de lo que podría ser el humus, un material negro de olor agradable, huele a tierra y que básicamente es el producto de la transformación de la materia orgánica. Formas de aplicación de la materia orgánica. La materia orgánica puede ser aplicada al suelo en las siguientes formas: o de manera fresca, como es el caso de los estiércoles en el mismo potrero, o de manera seca, como es el caso del mulch o de coberturas muertas, producto de los residuos de cosecha, paja o barbecho, o procesada, bien sea en forma de compost, vermicompost, purines o estabilizados, por ejemplo, de estiércol o guano de aves, gallinaza o pavo. Bueno, entonces hay una práctica en la cual los productores o quienes desarrollan agricultura aplican la materia orgánica fresca, que es básicamente estiércol. Pero esta es una forma inadecuada de aplicación y ya veremos que tiene consecuencias no deseables en la producción. También pues, se le puede aplicar residuos de otra cosecha, que es lo que se denomina mulch,
o también el tema de los residuos como la paja o el barbecho. Y también hay unos procesos de procesamiento que son los que llevan a la construcción del compost, que es el que veremos en esta sesión, o al vermicompost, que es la forma en que se denomina al producto obtenido de las lombrices, y a otro tipo de preparados como los purines o estabilizados, que son materiales que ya están en mejores condiciones para ser incorporados al suelo. ¿En qué se transforma al final del proceso de descomposición? Una vez alcanza el máximo grado de descomposición, todas estas sustancias que quedan en el suelo inician la formación de complejos de carbono, altamente estables y de lenta degradación. Este nuevo material es el humus. Es entonces el material más estabilizado, como ácidos húmicos y fúlbicos, que ha sufrido un proceso de mineralización con participación de microorganismos y luego un proceso de humificación. Ya veremos entonces en el desarrollo de esta sesión que el proceso de descomposición de la materia orgánica tiene diferentes etapas y que da como resultado en últimas que obtengamos un humus, que es el material ideal para ser aplicado en el suelo. Básicamente es una sustancia que es estable, que tiene una degradación lenta y que tiene o contiene una serie de elementos como los ácidos húmicos y fúlbicos que tienen un alto contenido de carbono y son los que enriquecen y nos aportan al suelo y al cultivo. La materia orgánica en el suelo. El incremento de las lluvias o el riego y en condiciones de temperatura media, los organismos se multiplican, consumen más materia orgánica y la descomponen. Por ello, la aplicación de materia orgánica en suelos debe ser una práctica permanente, pensando no solamente en incrementar el porcentaje de materia orgánica o en alimentar a los microorganismos del suelo, sino también en los diversos beneficios que aporta. Entonces, un suelo saludable cuenta con una multiplicidad de organismos. Estos organismos se encargan del proceso de descomposición de la materia orgánica. Por esa razón debe agregársele materia orgánica al suelo para que estos organismos cumplan esa función y permitan que esos nutrientes que componen la materia orgánica queden disponibles para las plantas. En sesión anterior también vimos o hablamos de los beneficios de la materia orgánica y su aporte al suelo. Recordemos que mejora las propiedades físicas del suelo, hace que sea más poroso, lo que significa que pueda conservar mejor la humedad, mejora sus propiedades químicas y de paso con esta proveeduría de materia orgánica mejoramos la actividad biológica de nuestros suelos. Proceso de compostaje. El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola. La FAO define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Sobre este aspecto entonces voy a aclararles un poco para quienes no manejan los términos. Básicamente, pues ya entendimos que el proceso de descomposición de la materia orgánica producida por microorganismos genera el compost. Esta transformación, de acuerdo a la FAO, se debe dar en condiciones aeróbicas, es decir, con presencia de aire. Vamos a encontrar entonces que son estas bacterias aeróbicas las que generan esa transformación de la materia orgánica, que hacia adelante mejora la estructura de los suelos y proporciona nutrientes. Existen también algún tipo de bacterias que se denominan anaeróbicas, es decir, que generan una transformación del material orgánico, pero en condiciones en condiciones de falta de oxígeno. Ya veremos en una práctica subsiguiente ese tipo de transformaciones y también cómo podemos implementarlas para poder aprovechar nuestros residuos orgánicos y transformarlos en compost. ¿Qué sucede si usamos materia orgánica sin compostar? Fitotoxicidad. Básicamente la fitotoxicidad es una intoxicación de las plantas y esto podría darse como resultado
de la aplicación de una materia orgánica sin compostar. Leamos. En un material que no haya terminado el proceso de compostaje correctamente, el nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato. El amonio en condiciones de calor y humedad se transforma en amoníaco, creando un medio tóxico para el crecimiento de la planta y dando lugar a malos olores. Igualmente, un material sin terminar de compostar contiene compuestos químicos inestables como ácidos orgánicos que resultan tóxicos para las semillas y las plantas. Entonces, básicamente del medio ambiente que estaríamos aplicando en un material sin compostar amonio. Ese amonio en presencia de agua puede transformarse en amoníaco, que es esta molécula que se ve a mano derecha. Un átomo de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Ese amoníaco resulta tóxico para las plantas y para las semillas. Adicionalmente, genera malos olores, es el llamado gas de los pantanos. Esa forma del nitrógeno, que es en forma amoniacal, contiene también compuestos inestables que resultan ácidos para el desarrollo de semillas y plantas. Básicamente, la forma como debe ser agregado o para el nitrógeno al cultivo para que esté disponible para las plantas es en forma de nitrato, que es esta molécula que vemos a la derecha, que es un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces, ese es el primero de los resultados negativos de aplicar materia orgánica sin compostar. Otro resultado negativo que se obtiene en la aplicación inadecuada de materia orgánica o sin compostar es el bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como hambre de nitrógeno. Ocurre en materiales que no han llegado a una relación carbono-nitrógeno equilibrada y que tienen material mucho más rico en carbono que en nitrógeno. Cuando se aplica al suelo, los microorganismos consumen el carbono presente en el material y rápidamente incrementa el consumo de nitrógeno, agotando las reservas de nitrógeno en el suelo. Voy a hacerles un poquito más de claridad en este aspecto. Básicamente en los procesos de transformación de la materia orgánica existe la relación de dos materiales principalmente, el carbono y el nitrógeno. Los microorganismos utilizan el nitrógeno para obtener la energía necesaria para transformar el carbono. Cuando esta relación está desequilibrada, es decir, que aplicamos al suelo más carbono que nitrógeno, entonces los microorganismos toman el nitrógeno del suelo para poder procesar ese carbono. Y al tomarlo del suelo, se lo arrebatan o se lo quitan a las plantas. Por esa razón, cuando se trabaja o cuando se aplica materia orgánica sin compostar, podemos generar el efecto de hambre de nitrógeno, por no aplicar materiales que tengan una adecuada relación carbono-nitrógeno. Ya iremos viendo un poco más cuál debe ser esta relación. ¿Qué sucede si usamos materia orgánica sin compostar? Veamos otra consecuencia negativa. Reducción del oxígeno radicular, es decir, del oxígeno que las plantas pueden tomar del suelo. Cuando hablamos de radicular, nos referimos a las raíces. Cuando se aplica al suelo un material que aún esté en fase de descomposición, los microorganismos utilizarán el oxígeno presente en el suelo para continuar con el proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. Entonces, como vimos en la anterior diapositiva, los microorganismos requieren el nitrógeno como fuente de energía para transformar el carbono. Pero adicionalmente también necesitan el oxígeno, entendiendo que son bacterias aeróbicas que generan estos procesos de descomposición. Entonces, cuando se aplican estos materiales sin tratamiento, los microorganismos del suelo tienden a hacer el proceso de transformación y en ese proceso de transformación utilizan el oxígeno que está presente en el suelo y que son para la toma por parte de las plantas a través de las raíces y ya no estaría disponible para las plantas y esto genera problemas al interior de las plantas. Aquí a mano derecha vemos un perfil de un suelo, esto negro es materia orgánica, ya después de cierto momento del perfil del suelo cambia la coloración porque no hay igual cantidad de materia orgánica disponible.
Los buenos suelos o los suelos ricos tienen un importante perfil o horizonte con materia orgánica. Otra consecuencia negativa que se genera por cuenta de utilizar materiales orgánicos sin un tratamiento previo es el exceso de amonio y nitratos en las plantas y contaminación de las fuentes de agua. Un material con exceso de nitrógeno en forma de amonio tiende a perderlo por infiltración en el suelo o volatilización y contribuye a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Igualmente puede ser extraído por las plantas del cultivo generando una acumulación excesiva de nitratos, con consecuencias negativas sobre la calidad del fruto, como son el ablandamiento, bajo tiempo post cosecha y también se afecta la salud humana, sobre todo cuando se consume o cuando el problema se presenta en hortalizas de hoja. Bueno, a mano derecha vemos una imagen tomada de Coratierras. Esta imagen es en una laguna, que es la laguna de Fúquene. La laguna de Fúquene muestra graves problemas por la presencia de buchón de agua. Este buchón de agua es básicamente una expresión de exceso de nitratos. Básicamente cuando en los procesos productivos a los alrededores que son de ganadería se utiliza excesivamente elementos como la urea o se aplica materiales que no han sido compostados adecuadamente, esos nitratos, como veíamos en la diapositiva, o ese nitrógeno en forma de amonio, se escurre y va a contaminar, en este caso, las aguas superficiales y genera ese efecto de degradación que en buena medida ha deteriorado la calidad de esta laguna. Entonces este también es un efecto negativo por cuenta de utilizar material orgánico que no ha sido debidamente tratado. Bueno, ya hemos venido reconociendo que el compostaje tiene diferentes momentos. Vamos entonces a reconocer las fases del compostaje. El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, con la adecuada humedad y temperatura. Se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Entonces ya iremos viendo cómo es este proceso. Entonces el proceso es biológico porque lo desarrollan básicamente bacterias. Hemos hablado que son aeróbicas, es decir, que trabajan en materia de oxígeno, en presencia de oxígeno, perdón, y para que esta relación o para que este trabajo se produzca, el material debe contar con una adecuada humedad y adicionalmente unas condiciones adecuadas de temperatura. Esto finalmente genera que haya una transformación higiénica, es decir, que haya, vamos a ver hacia adelante, haya una muerte también de bacterias que son nocivas y de esta manera producimos o se produce un material que es homogéneo, con un olor agradable, como les comentaba, y que resulta asimilable para las plantas. Vamos a ver esa figura un poco a la derecha con mayor amplitud para que entendamos mejor. Entonces, básicamente, el proceso de compostaje tiene 4 momentos. Un primer momento denominado fase mesófila. Entonces, aquí podemos ver, esto es un diagramita, a mano izquierda, en este eje que es el eje de las Y's, podemos ver la temperatura, desde 0 hasta 70 grados. Y en el eje de las X vamos a ver el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Veamos esta línea azul, corresponde con el pH. Ya hemos hablado un poco del pH. Podemos ver entonces cómo fluctúa en el tiempo dependiendo del proceso que se esté surtiendo, que esté surtiéndose en el compost. Y vemos esta línea marrón, que es la línea de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? En esa primera fase, denominada mesófila, y que ya la iremos viendo un poco mejor, unas bacterias empiezan a actuar, ¿sí? Hay una presencia de bacterias y hongos, y empiezan a actuar y empieza a incrementarse la temperatura. Hay un segundo momento donde entran otras bacterias que básicamente entran en una fase termófila y incrementan la temperatura a niveles cercanos a los 70 grados. Estos altos niveles de temperatura significa la muerte
de bacterias nocivas. Posteriormente, y a medida que el tiempo pasa y manteniendo las condiciones de oxígeno y humedad y de ciertas condiciones de trabajo del material, la temperatura va descendiendo dentro de esta fase 3, que es una fase de enfriamiento. Y por último, hay una fase de maduración. Los procesos, dependiendo de las condiciones climáticas y del cómo se trabaje, pueden tardar entre 1 a 2 meses en estas 3 primeras fases y de 2 a 4 meses en esta fase final. Podemos ver aquí que hablamos de volteos de pila, porque para poderles proveer el oxígeno necesario para que las bacterias trabajen, se hace un volteo del material con una pala o con algún tipo de herramienta. En ocasiones, pues también se acostumbra a utilizar equipos mecanizados, existe la forma pues ya para grandes modelos productivos. Vemos aquí también una línea azul que habla de, es una C y una N. Esta es la relación carbono-nitrógeno de la que les hablaba, que debe existir para que se produzca un adecuado proceso de compostaje. En estos momentos iniciales se recomienda, o bueno, de acuerdo a esta gráfica, entre 25 a 30, es decir, que hayan cerca de 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno. ¿Cómo se determinan estas partes? A partir de los análisis químicos de los materiales que se están compostando. Ya veremos un poco más o les compartiré una tabla de relación de carbono-nitrógeno para diferentes materiales. Y al final del proceso, démonos cuenta que debido a que las bacterias y los organismos consumen el carbono, entonces ya la relación cambia de 10 a 20. Es decir, va a haber menos carbono por cada unidad de nitrógeno. Y en este momento ya se tiene un producto maduro. Bueno, pero ya explicaré en más detalle un poco las fases. Fases de compostaje. Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por parte de diferentes microorganismos, que en presencia de oxígeno aprovechan el nitrógeno y el carbono presentes para producir su propia biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato sólido, con menos carbono y nitrógeno, pero es más estable. Entonces, hay menos carbono porque lo han consumido y menos nitrógeno porque han utilizado esa energía para transformar el carbono. Pero empieza a construirse una relación entre carbono y nitrógeno que es más estable. Todo este proceso, finalmente, donde se produce esta nueva biomasa, es a lo que se llama compost. Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen 3 etapas principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de duración variable. Las diferentes fases del compostaje se dividen según la temperatura N. Primera fase, fase mesófila. Entonces, un poco recordando la imagen, recuerden que es un primer momento donde la temperatura empieza a subir 40 a 45 grados, ¿sí? La acción de las bacterias, empieza a haber una degradación de azúcares y aminoácidos que están presentes en esa materia orgánica que estamos descomponiendo. Vamos a ver un poco la definición. El material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días e incluso en horas, la temperatura aumenta hasta los 45 grados centígrados. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno, generando calor. La descomposición de compuestos solubles como azúcares producen ácidos orgánicos y por tanto el pH puede bajar. Entonces démonos cuenta, esa reacción está generando que el pH de la materia orgánica baje hasta cerca de 4 a 4.5, es decir, es muy ácido. Esta fase dura pocos días, entre 2 y 8 días. Como les digo, esto depende finalmente del tratamiento que se le dé, si se le da volteo, si se le humedece adecuadamente, si se le suministra oxígeno, pues se acortan. Y también en condiciones de climas templados o cálidos, este proceso es más rápido que en climas fríos. Entonces esa es la primera fase, la fase mesófila. Continuemos entonces con las fases. Sigue la fase termófila o de higienización. Recordemos que es cuando la temperatura sigue incrementándose hasta cerca de 70 grados. Leamos. Cuando el material alcanza temperaturas mayores que los
45 grados centígrados, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias, que son los microorganismos mesófilos, son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias, que ya son las bacterias termófilas. Entonces, en la primera fase, trabajaron los microorganismos mesófilos hasta los 45 grados y después de los 45 grados entran las bacterias termófilas y la temperatura se sigue incrementando. En cuanto a las bacterias termófilas, nos dicen que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco, por lo que el pH del medio sube. Esta fase puede durar desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones climáticas del lugar y otros factores. Entonces, este es un proceso de degradación para elementos más fuertes, ¿no? La lignina, la celulosa, entonces la corteza del árbol, las cáscaras, ya con esta presencia de temperatura empiezan a degradarse en este momento. También hay un proceso de higienización, que es básicamente desaparecer las bacterias que pueden ser nocivas, como los colis o las salmonelas. Básicamente, entonces, a partir de los 60 grados se encuentra que estas pues desaparecen, o básicamente ese material ya es más higiénico. Entonces miremos esa segunda fase, es esta segunda fase, la termófila, donde nos comentaban el pH se empieza a incrementar, la temperatura se eleva de manera considerable, hay una degradación de ceras, polímeros y hemicelulosa. Básicamente, entonces aquí están actuando todas ya las bacterias o los organismos que son termófilos, ¿sí? Ya los mesófilos hicieron su labor y de esa manera se cumple esa segunda etapa del compost. Fase de enfriamiento o mesófila 2. Agotadas las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40 y 45 grados centígrados. Durante esta fase continúa la degradación de polímeros como la celulosa y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40 grados centígrados, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la fase de maduración. Entonces veámosla aquí en el gráfico, ya que después de que se ha concluido la fase termófila, vuelve una nueva fase mesófila, pero esta vez ya es el del tipo 2, donde la temperatura sigue bajando y adicionalmente el pH sigue bajando un poco, pero se mantiene de manera alcalina, es decir, superior a 7. Esa es la tercera de las fases. Y por último, la fase de maduración, que es un periodo que demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlbicos. Entonces, como podemos darnos cuenta y acordándonos que esta roja es la línea de temperatura, sigue bajando hasta que se pone a temperatura ambiente y el pH ya se mantiene en condiciones adecuadas, un poco por encima del 7, es decir, es un medio alcalino que favorece el tema del pH del suelo al momento de ser aplicado. Control de la aireación. Como hemos venido hablando, para que se generen las condiciones adecuadas de transformación, los microorganismos deben contar con una relación de carbono-nitrógeno, adicionalmente deben contar con las condiciones de aire, humedad o de oxigenación, humedad y de temperatura. Entonces vamos a ver estas condiciones. Sobre la aireación o la presencia de oxígeno. Cuando el porcentaje es menor del 5%, se presenta una baja aireación. ¿Qué problema se genera? Hay insuficiente evaporación de agua, generando exceso de humedad y un ambiente de anaerobiosis. Es decir, se empezarían a actuar en este momento bacterias o microorganismos anaeróbicos que generarían mal olor en nuestro compost. ¿Qué soluciones nos recomiendan? Que se haga un volteo de la mezcla o una adición de material estructurante que permita la aireación, es decir, puede ser como tierra,
para darle un poco más de porosidad a nuestro compost y mejorar esas condiciones donde pudiese depositarse más las moléculas de oxígeno. El rango ideal está entre 5 y 15. Cuando ya tenemos más del 15%, entonces hay un exceso de aireación. En ese caso, la temperatura del material que se está transformando se desciende y la evaporación del agua igual desciende, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. ¿Qué soluciones se nos brinda? Que hagamos un picado de material a fin de reducir el tamaño del poro y así reducir la aireación. Se debe regular la humedad, bien proporcionando agua al material o añadiendo material fresco, con mayor contenido de agua, restos de fruta y verduras, césped, purines y otros. Entonces, esto se puede presentar definitivamente porque el material que agregamos quizás es muy grande, entonces se generan espacios amplísimos donde se deposita el oxígeno, entonces no se dan los procesos adecuadamente y lo que nos recomiendan es pique el material o agregue un nuevo material fresco que de paso aporte agua, porque recordemos que el descenso de la temperatura también de alguna manera afecta la posibilidad de que haya agua. Y de esa manera, reestructurando el material, podemos mejorar las condiciones para llegar a ese rango ideal donde se desarrolla mejor nuestro compost. Parámetros de humedad óptimos. Dentro de los parámetros de humedad se tiene que el porcentaje de humedad menor que el 45% es denominado humedad insuficiente. En caso de que se llegue a presentar esta condición, se puede detener el proceso de compostaje por falta de agua para los microorganismos. ¿Qué soluciones nos recomiendan? Se debe regular la humedad, ya sea proporcionando agua al material o añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, restos de fruta y verduras, césped, purines y otros. El rango ideal de humedad está entre 45 y 60%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la humedad está por encima del 60%? Es decir, le hemos aplicado muchísima agua a nuestro compost. Entonces, en ese caso, desplazamos el oxígeno que está en el material y empieza a ser insuficiente. En este caso, el problema es que el material está muy húmedo, el oxígeno queda desplazado y puede dar lugar a zonas de anaerobiosis. Es decir, también se generan allí malos olores. ¿Cuál es la solución? Volteo de la mezcla o adición de material con bajo contenido de humedad y con alto valor en carbono como acerrín, paja u hojas secas, ¿sí? Para reducir la cantidad de humedad. La fuente de la FAO 2002. Parámetros de temperatura óptimos. Bajas temperaturas, temperatura ambiente menor que 35 grados o la temperatura menor que 35 grados en la pila, entonces genera como causas asociadas una humedad insuficiente que genera las bajas temperaturas pueden darse por varios factores como la falta de humedad, por lo que los microorganismos disminuyen la actividad metabólica y por tanto la temperatura baja. Entonces la falta de humedad genera que la actividad de los microorganismos descienda y la temperatura se baja. ¿Qué solución? Humedecer el material o añadir material fresco con mayor porcentaje de humedad, restos de fruta o verduras u otros. Estos son adiciones que se les haría al material que vamos a transformar. ¿Qué otra causa genera una baja temperatura? Entonces, material insuficiente. Entonces, si hay insuficiente material o forma de la pila inadecuada para que alcance una temperatura adecuada, entonces el material podemos ir pensando que se podría trabajar a nivel de una pila, como una montaña. Ya vamos a ver unas imágenes de cómo sería. Si esas formas son inadecuadas, si no tengo una adecuada temperatura, una adecuada forma, entonces la temperatura se afecta. En ese caso nos recomiendan añadir más material a la pila de compostaje. Otra causa que genera las bajas temperaturas es el déficit de nitrógeno o una baja relación de carbono-nitrógeno. Como les venía diciendo, si esta relación no es adecuada, el proceso de compostaje no se da de la manera que buscamos. ¿Cómo o por qué sucede? El material tiene una alta relación de carbono-nitrógeno y por lo tanto los microorganismos no tienen el nitrógeno suficiente para generar enzimas y proteínas
y disminuyen o ralentizan su actividad. La pila demora en incrementar la temperatura más de una semana. Recordemos que la pila se refiere a nuestro preparado de compost. Entonces, en este caso, si la relación es alta, entonces los microorganismos no tienen mucho nitrógeno. Y si no tienen nitrógeno, no trabajan como deberían. ¿Qué soluciones se pueden dar? Añadir material con alto contenido de nitrógeno, como el estiércol. Altas temperaturas. Entonces, miremos qué causas están asociadas a las altas temperaturas. La temperatura es demasiado alta y se inhibe el proceso de descomposición. Se mantienen actividades microbianas, pero no lo suficientes para activar a los microorganismos mesofílicos y facilitar la terminación del proceso. Entonces, altas temperaturas evitan que los mesofílicos, recuerden, trabajen, que ellos trabajan bien hasta los 45, pero a altas temperaturas se desactivan. Y si ellos no están tan bien trabajando, pues hay procesos que no quedan bien hechos al interior del compost. ¿Qué causas se asocian a que se presenten esas altas temperaturas? Ventilación y humedad insuficiente. ¿Qué soluciones nos recomiendan? Que haya un volteo y verificación de la humedad, que tiene que estar entre el 55 y 60%, que se adicione material con alto contenido de carbono, en el caso pues que tengamos poco nitrógeno, ¿sí? De lenta degradación, madera o pasto seco para que ralenticen el proceso. Bueno, vamos a ver los parámetros de pH óptimos. Entonces, para valores menores a 4.5 se presenta o se puede dar por exceso de ácidos orgánicos, básicamente porque los materiales vegetales como restos de cocina, frutas, liberan muchos ácidos orgánicos y tienden a acidificar el medio. ¿Qué solución nos dan? Adición de material rico en nitrógeno. Basta conseguir una adecuada relación de carbono y nitrógeno. Entonces, por eso hay que identificar cuál es la composición de esos materiales que vamos a utilizar para producir nuestro compost. Como les digo, yo les haré llegar entonces una tabla donde puedan identificar cuál es esa relación carbono-nitrógeno de diferentes materiales para poder desarrollar o generar unas condiciones óptimas de pH, en este caso, para el desarrollo del compost. El rango ideal del pH es que esté entre 4.5 y 8.5 de los materiales. Cuando el material o cuando el pH de la pila es mayor que 8.5, se genera, o la causa que lo genera, es exceso de nitrógeno. Cuando hay un exceso de nitrógeno en el material de origen con una deficiente relación de carbono-nitrógeno asociado a la humedad y a altas temperaturas, se produce amoníaco alcalinizando el medio. Entonces esto tampoco es ideal. Cuando ya tenemos más nitrógeno del que las bacterias o los microorganismos requieren, lo que se genera es ese amoníaco que ya dijimos, produce malos olores y no es ideal. Adicionalmente estaremos perdiendo el nitrógeno porque el amoníaco es un gas. Y este sería un medio muy alcalino, es decir, con un pH mayor que 8.5. ¿Cómo resolvemos? Básicamente adicionando material más seco y con mayor contenido de carbono, como los restos de la poda o hojas secas. Entonces, al agregarle carbono, la relación carbono-nitrógeno se incrementa y de esa manera no perdemos el nitrógeno. Sobre esa relación carbono-nitrógeno de la que tanto hemos hablado, miremos. Cuando la relación carbono y nitrógeno es mayor de 35, es decir, hay 35 partes de carbono por una de nitrógeno, hay un exceso de carbono. Existe en la mezcla una gran cantidad de materiales ricos en carbono. El proceso tiende a enfriarse y a ralentizarse. Es decir, como las bacterias o los microorganismos no tienen esa energía necesaria para desarrollar sus labores, pues simplemente se detiene. ¿Cómo se resuelve? Se adiciona material rico en nitrógeno hasta conseguir una adecuada relación carbono-nitrógeno. ¿Cuáles son esos materiales ricos en nitrógeno? Pues los estiércoles. Entonces, por eso debe haber una relación allí entre ese material orgánico vegetal y los estiércoles para poder generar esa condición adecuada que debe ser menor de 35. El rango ideal entonces está entre relación entre 15,1 y 35,1. Veamos qué pasa cuando el material tiene una relación carbono-nitrógeno menor de 15, es decir,
tiene menos de 15 partes o 14 partes de carbono por una de nitrógeno. En ese caso habría un exceso de nitrógeno. En la mezcla hay una mayor cantidad de material rico en nitrógeno, el proceso tiende a calentarse en exceso y se generan malos olores por el amoníaco liberado, tal cual no lo habíamos mencionado. El nitrógeno se pierde en forma amoniacal, un gas, genera malos olores y lo perdemos, que no es lo ideal. Y esto sucede básicamente porque tenemos más materiales ricos en nitrógeno que carbono. ¿Cómo lo resolvemos? Adicionando material con mayor contenido de carbono, como son los restos de las podas, hojas secas y acerrín. Entonces ya veremos hacia adelante, les compartiré una calculadora para que podamos establecer esas cantidades que deberíamos mezclar como si fuese una receta para generar las mejores condiciones de relación carbono, nitrógeno y humedad y poder armar un compost adecuado. Sistemas de compostaje comunes, entonces puede ser en una caja, en el piso, en tanques, en este caso puede ser en una batea. Esta es una forma de pila. Lo que ustedes ven aquí como si fuese un pedúnculo es básicamente un tubo, pues para que el oxígeno entre cuando a veces las pilas no se mueven o ya si no tiene ese tema de ese tubo, pues es porque las pilas se desplazan, se mueven, se voltean con pala para estarlas oxigenando. Esta, por ejemplo, es una dimensión de una pila de compostaje para un pequeño agricultor. Esto sería el largo de la pila dependiendo de la cantidad de material que tiene. Alturas entre 1.5 y 2 metros. Y un ancho de pila entre 1.5 y 3 metros. Ese es un modelo. Parámetros del compostaje. Entonces, el parámetro carbono-nitrógeno, el ideal es que esté entre 25,1 y 35,1. Es decir, 25 partes de carbono hasta máximo 35 partes de carbono. Esto al comienzo del proceso, es decir, de 2 a 5 días. Posteriormente, pues él va a ir madurando si nosotros armamos bien la mezcla y mantenemos condiciones adecuadas de humedad y aire, pues va a seguirse transformando y va a entrar a la fase termófila, que es de 2 a 5, donde la relación está entre 15 y 20. Va disminuyendo porque recordemos que se va consumiendo el carbono y se va consumiendo el nitrógeno. Y el rango ideal al cabo de 3 a 6 meses es que sea una relación de 10 a 1, es decir, 10 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Y eso va a ser evidente cuando tengamos ese compost con olor a tierra, agradable, ya que no tiene temperaturas ni tiene ningún tipo de residuo, como si fuese tierra negra. La humedad. Entonces se recomienda entre 50 y 60% de humedad al principio del proceso, 45 a 55% de humedad en la fase termofílica y al final del proceso vamos a tener un material que tiene una humedad cercana al 30 y al 40%. En la concentración de oxígeno, lo ideal es que sea un 10%, como vimos, que se mantenga así a lo largo del proceso. El tamaño de la partícula, que sea menor de 25 centímetros. Al final, pues va a ser mucho más reducida porque pues va a haber la transformación y van a ser partículas menores de a 1.6 centímetros. El pH, entre 6,5 y 8. La temperatura inicial de 45 a 60 grados. Recordemos que aquí a 45 grados termina esta fase termofílica y por último el material ya estará listo cuando no tenga o no experimente más calor, cuando esté a temperatura ambiente. Otras condiciones de densidad, la cantidad de materia orgánica y el nitrógeno total. Bueno, pero ya son análisis más químicos. Aquí lo interesante entonces es saber que debemos contar con unas condiciones iniciales de 25 a 1 en carbono nitrógeno o de 35 a 1, una humedad del 50 al 60%, es decir, que esté húmedo el material para que puedan las bacterias trabajar y tengan unas buenas condiciones de aireación para que desarrollen bien sus procesos metabólicos. Sobre la higienización e inocuidad, entonces ya hablamos que como consecuencia de las elevadas temperaturas alcanzadas durante la fase termofílica, se destruyen las bacterias patógenas y parásitos presentes en los residuos de partida. En esta fase se da la higienización del material. En las fases siguientes podrá ocurrir una recontaminación del material debido a varios factores como por ejemplo la utilización de utensilios contaminados con material fresco como una pala para el volteo o añadiendo material fresco después de la fase termófila. Entonces,
Hemos hablado que cuando ya el material llega a esas temperaturas cercanas a los 70 grados, pues se están combatiendo la presencia de elementos o bacterias patógenas y parásitos. Entonces allí el material queda completamente higiénico. Pero es importante en los procesos siguientes manejarlo adecuadamente para evitar que se contaminen. ¿Y cómo evitamos? Utilizando pues utensilios limpios para evitar algún tipo de contaminación. Bueno, sobre los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, recordemos entonces que estos son macronutrientes. Entonces en el compost tenemos, dependiendo pues de la mezcla inicial que hayamos tenido de los materiales iniciales, que puede estar entre 0.3% y 1.5%, el fósforo entre 0.1 y el 1%, y el potasio entre el 0.3% y el 1%, es decir, de 3 gramos a 15 gramos por kilogramo de compost, de 1 gramo a 10 gramos en el caso del fósforo por kilogramo de compost y en el caso del potasio de 3 gramos a 10 gramos por kilogramo de compost. Cuando comparamos esto con los insumos químicos, con los abonos químicos, pues es mucho más bajo. Pero sabemos que este es un material que está disponible para las plantas. Sabemos adicionalmente que nuestro compost mejora las condiciones del suelo, entonces es ideal. Este material es mucho más completo en ese sentido porque brinda otras características importantes para el desarrollo adecuado de los cultivos. La aplicación del compost. El compost se puede aplicar semimaduro, es decir, en la fase mesófila 2, o ya maduro. El compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor que en el compost maduro. El compost maduro se usa en gran medida para plántulas, jardineras y macetas. Se suele mezclar entre el 20% y el 50% con tierra y otros materiales como son la turba, que es un material que traen de los bosques, o la cascarilla de arroz como preparación de sustrato. En nuestro caso, pues si hubiésemos utilizado compost para nuestras plántulas, entonces hubiera sido ideal que lo utilizáramos maduro. Y en el caso de ya utilizarlo para el cultivo, para nuestras plantas más grandes, lo podemos usar semimaduro en esa proporción de 20 al 50%. Bueno, entonces yo sé que ha sido un poco complejo, de pronto se está preguntando, bueno, ¿cómo entonces hacemos también ese cálculo de cuánto material, por ejemplo, procedente de la cocina utilizar, cuánto quizás estiércol utilizar? Entonces para ello pues hay una fórmula que tiene una complejidad mayor, pero que a través de esta herramienta que les voy a presentar se puede resolver, que es básicamente una calculadora para el cálculo de compost elaborada por la Universidad de Cornell. Básicamente la calculadora tiene las siguientes columnas. Está el ingrediente, está el porcentaje de agua que tiene el ingrediente, el peso que agregaríamos de ese ingrediente, el porcentaje de carbón del ingrediente y el porcentaje del nitrógeno del ingrediente. De esa manera obtendríamos la relación carbono-nitrógeno y recordemos que debe ser inferior a 35 para poder tener una buena relación carbono-nitrógeno y un buen desarrollo de nuestro compost. Bueno, a continuación entonces veremos cómo funciona la calculadora que nos permite estimar las cantidades de materiales a utilizar en la buena preparación o para la buena preparación de un compost. A mano derecha podemos ver una tabla de las que se encuentran en internet relacionando los diferentes valores de diferentes materiales orgánicos en cuanto a sus niveles de nitrógeno y carbono y a sus contenidos de humedad. Vamos entonces a proceder a hacer el cálculo. Imaginémonos que tenemos de nuestro proceso normal restos de comida. Vemos que el nitrógeno en promedio está en 2.5% y que tiene una relación carbono-nitrógeno de 15, es decir, tiene 15 partes de carbono por una parte de nitrógeno, porcentualmente hablando. Y la humedad del material es del 69%. Entonces, en la calculadora vamos a ingredientes. Entonces, coloquemos que tenemos restos de comida. El porcentaje de humedad dijimos que era del 69%.
El peso es, bueno, pensemos que tenemos cerca de unos 40 kilogramos que hemos recogido. El porcentaje de carbono sería del 15% y el del nitrógeno en esta relación de 15:1 sería del 1%. ¿Qué otro elemento debemos tener? Entonces recordemos que debemos tener elementos ricos también en nitrógeno. Podríamos tener un estiércol, por ejemplo, de vaca, que tendría una relación carbono-nitrógeno 19, aunque esta relación de los restos de comida es alta en nitrógeno. Busquemos una relación que sea más favorable hacia el carbono. Por ejemplo, que tenemos adicionalmente heno o pasto, básicamente, no leguminoso, ¿sí? Restos de pasto. Entonces vamos a colocarlo como heno, ¿sí? En ese caso, un heno seco. El contenido de humedad es 10, ¿sí? Pasto seco. El peso, digamos que tenemos 100 kilogramos de pasto. La relación sería de 32, entonces sería 32:1. Y nos pide la calculadora que tengamos un tercer material. Entonces, imaginémonos que tenemos papel periódico. Entonces, en ese caso, papel, el porcentaje de humedad sería del 5%. Imaginémonos que tenemos 50 kilogramos de papel. Vemos aquí de la relación que es de 400, es decir, es más carbono que nitrógeno, y de nitrógeno 1. Le damos calcular. En ese caso, démonos cuenta que la relación carbono-nitrógeno nos dio de 147, lo que quiere decir que tenemos mucho más carbono que el que necesitábamos. Recordemos que el óptimo recomendado es que sea menor de 35, entonces en ese caso lo que tenemos que reducir es la cantidad de papel, entonces solo 10. Y volvemos, cambiamos, lo que cambiamos es el peso de los componentes y démonos cuenta cómo se redujo, pero sigue siendo altísimo, entonces más bien un solo kilogramo de papel. Ya nos dio una relación de 33, con lo cual si hiciéramos esta mezcla en estas proporciones, podríamos obtener un buen compost o iniciaríamos un buen proceso de compostaje. Entonces les recuerdo, básicamente en esta calculadora lo que debemos estar cambiando, ya después de haber identificado la humedad del carbono y el nitrógeno, es el peso de material o la cantidad de material que aplicaríamos y de esa manera vamos balanceando para obtener ese valor de 35 que es el que esperamos tener para iniciar un buen proceso o menos de 35 para iniciar un buen proceso de compostaje. En esta parte de abajo de la página podemos ver la fórmula que nos permite calcular esa relación o esa relación carbono-nitrógeno ideal para poder construir el compost de los diferentes materiales. Es esta fórmula. Y aquí está la explicación. R es la relación carbono-nitrógeno, Qn es la masa de los materiales, el carbono, N el nitrógeno y M moisture content o contenido de humedad del material. Bueno, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy en este tema de la calculadora. Continuemos. Continuando entonces, también se tienen unos productos relacionados con el compost, como es el vermicompost. O básicamente este sería lo que obtenemos de la descomposición de materia orgánica por el proceso generado por las lombrices. Entonces, el vermicompost es el proceso de compostar utilizando lombrices y microorganismos. Es un proceso eólico que termina en la estabilización de la materia orgánica. Al igual que compost maduro, el producto final es materia orgánica, pero son las lombrices quienes realizan el proceso con ayuda de los microorganismos. Entonces, en este caso, ya vimos en el anterior proceso que eran solo microorganismos, pero en este caso también intervienen las lombrices y les dan unas interesantes características, que es básicamente el vermicompost. Otro producto asociado es el té de compost.
Es básicamente el té de compost es un extracto soluble en agua obtenido a partir del compost. Se trata de un sistema para extraer del compost los compuestos que sean solubles en agua y adicionalmente microorganismos. Este sistema es similar al que se emplea para hacer una infusión de hierbas o un té para tomar, solo que se emplea agua fría y aunque limpia, no necesariamente potable. Entonces, como podemos ver aquí a mano derecha, esta imagen tomada de la FAO, en esta bolsa que es permeable, tenemos nuestro compost y en este lugar tenemos el agua. Entonces empieza a haber un intercambio y esta agua empieza a enriquecerse como un té, como una infusión. Y ese producto o ese té lo podemos aplicar a nuestros cultivos o al suelo o de manera foliar a las hojas como un elemento nutriente. Bueno, para terminar entonces nuestras preguntas de la sesión, ¿qué es la materia orgánica? 2. ¿En qué se transforma la materia orgánica al final del proceso de descomposición? 3. ¿Qué es el proceso de compostaje? 4. ¿Qué puede pasar si utilizamos material orgánico sin compostar? 5. ¿Cuáles son las fases del compostaje? Y 6. ¿Qué relación de carbono-nitrógeno se recomienda para realizar un buen proceso de compostaje? Y por último, ¿qué es el té de compost? Muy fácil. Bueno, la bibliografía utilizada para esta presentación es el documento de la FAO, escrito por Román Martínez Pantoja, Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencias en América Latina. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.